Bienvenidos de nuevo. Tras dejar el palacio trasero, Mao Mao inicia una nueva etapa como sirvienta personal de Jinshi en la corte exterior. Pero la paz dura poco. Incendios sospechosos, envenenamientos con algas y un atentado en un ritual sagrado ponen a prueba su ingenio. Además, aparece Lacan, un oficial excéntrico que guarda un oscuro vínculo con nuestra boticaria. ¿Podrá Mao Mao descubrir la verdad antes de que sea tarde? Vamos con el resumen del volumen 2. El prólogo del segundo volumen nos lanza de lleno a una nueva etapa para Jinshi y Mao Mao, y todo comienza con un acuerdo bastante turbio entre un joven funcionario y el mismísimo emperador. Ubicamos la escena en un pabellón del patio exterior, un lugar diseñado estratégicamente para que todos te vean pero nadie te puede atacar. Ahí, Jinshi está teniendo una charla de copas con el emperador, ese hombre de mediana edad con una barba imponente que impone respeto solo con verla. El emperador no se anda con rodeos y llama a Jinshi el cuidador de su jardín de hermosas flores, refiriéndose por supuesto al palacio trasero. Y aquí viene lo interesante. Jinshi sabe perfectamente que su mayor arma no es su espada ni su cerebro, sino su belleza casi irreal. Aunque él mismo se considera alguien de aptitudes mediocres, tanto en lo físico como en lo intelectual, usa su sonrisa celestial como una herramienta de trabajo más. El trato, Jinshi acepta cumplir con los caprichos más extravagantes del emperador como parte de una apuesta. Si gana, por fin podrá elegir su propio camino en la vida. La libertad tiene un precio y parece que Jinshi está dispuesto a pagarlo. Mientras tanto, en el distrito del placer, las cosas están moviditas. En la casa Verdigris, Mei Mei, una de las cortesanas de alto rango, está intentando, casi por la fuerza, preparar a Mao Mao para su nuevo empleo. Pero ya conocen a nuestra boticaria favorita. Mao Mao es más dura que una piedra. Mei Mei insiste en que use cosméticos y ropa elegante para encajar, pero Mao Mao se resiste a muerte, prefiriendo 1000 veces sus hierbas medicinales antes que un poco de labial. Pero ¿cómo terminó Mao Mao aceptando esto? Resulta que, solo 2 semanas después de haber dejado el palacio trasero, un noble magnífico, sí, Jinshi, apareció en el distrito de las luces rojas. El tipo llegó pisando fuerte, pagó todas sus deudas a la madame e incluso regaló una hierba medicinal súper rara para asegurar que Mao Mao regresara con él. Eso sí, este nuevo contrato es mucho mejor. Las condiciones son flexibles y por fin podrá visitar su hogar. Para cerrar este prólogo, Mao Mao regresa a su casa toda humilde para empacar y despedirse de su padre, el boticario. Pero ojo, que hay reglas. Su padre le prohíbe tajantemente llevarse su mortero y su mano de almírez. ¿Por qué? Porque en su nuevo trabajo podría pensar que está preparando veneno para alguien. Mao Mao se frustra, pero entiende el punto y deja las herramientas atrás. Mao Mao siente el frío y la nostalgia y termina durmiendo cerca de su padre por primera vez en años. Se pone a reflexionar sobre su familia. No tendrá una madre, pero tiene a su padre, a la madama y a las cortesianas de la casa Verdigris. Se va con una sonrisa, sabiendo que, a diferencia de la última vez, ahora sí podrá regresar a verlos cuando quiera. Comenzamos con el capítulo 1, donde nuestra catadora de veneno favorita, Mao Mao, se muda de barrio. Pasamos de los lujos del palacio trasero a la zona administrativa del patio exterior. Su guía en esta nueva aventura es el pobre Gao Shun, quien lo primero que hace es advertirle: Mao Mao, ni se te ocurra acercarte a la zona este. Ahí están los militares y son peligrosos. Pero claro, todos conocemos a Mao Mao. Si le prohíben algo, solo le da más curiosidad. Ahora se preguntarán, ¿cómo terminó Mao Mao limpiando pisos si es súper inteligente? Bueno, resulta que nuestro protagonista fracasó épicamente en el examen oficial para ser dama de la corte, no por falta de cerebro, sino porque se quedó dormida estudiando cosas que le daban flojera, como historia y leyes. Como no pasó el examen, legalmente es solo una simple sirvienta personal de Jinshi, encargada de la escoba y las tareas menores. Las otras damas de la corte, chicas de familias ricas que sí pasaron el examen,
la ven como basura. La tensión estalla cuando un grupo de 5 mujeres acorrala a Mao Mao. El motivo, envidia pura. No soportan que una chica tan común y simplona pase tanto tiempo cerca del divino y perfecto Jinshi. Pero Mao Mao no es de las que se queda llorando. Para quitárselas de encima, usó su arma secreta, el autodesprecio estratégico. Les dijo que Jinshi jamás se fijaría en alguien que parece un hueso de pollo descartado, habiendo mujeres tan hermosas como ellas, y para rematar el susto, les enseñó las cicatrices y quemaduras de sus brazos. Las chicas quedaron horrorizadas mientras Mao Mao les mentía diciendo que Jinshi la contrató solo por caridad. Incluso el propio Jinshi escuchó parte de esto y no sabía si reír o llorar por cómo lo hacían quedar. En cuanto a su nueva vivienda, Mao Mao convirtió su pequeña habitación en un herborio andante lleno de plantas secas. Y ojo al dato, la verdadera razón por la que aceptó el trabajo no fue el sueldo, sino un ejemplar súper raro de hongos oruga que Jinshi le regaló. En la residencia conoció a Suiren, una dama de honor veterana que ha cuidado a Jinshi por años. Suiren le contó historias de terror. Resulta que las anteriores sirvientas estaban locas de remate y le dejaban a Jinshi regalitos como ropa interior hecha de cabello humano. Por eso, cuando Jinshi intentó ser amable y ofrecerle una habitación mejor, Mao Mao, siendo Mao Mao, le pidió que mejor la dejara dormir en un establo cerca de un pozo para poder hacer sus experimentos raros en paz. Obviamente, Jinshi le dijo que ni hablar. Para cerrar este capítulo, Mao Mao tiene un encuentro extraño en los límites de la zona militar. Se cruza con una dama de la corte altísima que parece estar ocultando su belleza con un maquillaje muy feo. Mao Mao nota que la mujer lleva un paquete con un olor amargo mezclado con sándalo. La mujer la trató con desprecio, pero ese aroma dejó a Mao Mao con el instinto de detective activado. En el siguiente capítulo vemos a nuestra querida Mao Mao observando a un Jinshi que, para variar, está sepultado bajo una montaña de papeleo. Mientras Mao Mao se dedica a lo suyo, limpiando tranquilamente, aparece el buen Gao Shun y le entrega una chaqueta de algodón para que no se congele con el frío del invierno. Pero ojo aquí, Jinshi ve el gesto y lanza una mirada de pura molestia hacia Gao Shun. Sí, amigos, parece que a nuestro eunuco favorito no le hizo ni una pizca de gracia que su sirviente se le adelantara con el detalle. Poco después, Mao Mao se cruza con Lihaku, ese oficial militar que ya conocemos del Distrito del Placer y que, por cierto, ha estado subiendo de rango. Lihaku anda dándoles vueltas a un asunto, un incendio aparentemente insignificante en uno de los almacenes de alimentos del palacio. Pero ya sabemos cómo es Mao Mao. Si hay un misterio, ella mete las narices, se pone a investigar por su cuenta y ¡pum! Entre los escombros chamuscados encuentra los restos de una pipa de fumar hecha de marfil. Mao Mao, que es un genio, deduce al instante que esto no fue un incendio común, sino una explosión de polvo. Como Lihaku se muestra bastante escéptico, Mao Mao decide darle una lección práctica. Prepara un experimento con una caja, harina de trigo y un iniciador de fuego. El resultado, una llamarada tan potente que casi deja a Lihaku sin ceja. Con esto queda confirmado, la harina en suspensión es un peligro total. Mao Mao concluye que algún guardián descuidado se puso a fumar en el almacén y causó el desastre. Y como ella no da puntadas sin hilo, decide quedarse con la pipa dañada pensando en que, tal vez, todavía pueda sacarle algo de valor. Pasando al siguiente capítulo, aquí a Mao Mao le encargan una misión muy especial, darles clases particulares a las consortes de más alto rango. El pedido viene de parte de Jinshi, pero con el respaldo total de las consortes Liua y Gyokujou para estar bien preparada. Mao Mao pide materiales de enseñanza a sus contactos en el Distrito del Placer. Jinshi termina pagando la cuenta, pero no sin antes pillar a Mao Mao intentando inflar la factura para quedarse con un extra. Llegando el momento de la lección, Mao Mao se pone firme y les prohíbe la entrada a Jinshi y a cualquier otro hombre.
Según ella, esto es un secreto confidencial de mujeres. En el salón están las cuatro grandes, Gyokujou, Liua, Lishu y la nueva consorte Pura, Lowland, quien destaca de inmediato por su maquillaje llamativo y sus ropas extravagantes. ¿Y de qué se trata las clases? Bueno, aunque no entran en detalle explícito, hablamos de los secretos del jardín de las mujeres, básicamente técnicas de alcoba para tener contento al emperador, y las reacciones fueron oro puro. La consorte Kyokujou estaba entusiasmadísima por aprender trucos nuevos. La consorte Liua se lo tomó con toda la seriedad del mundo, estudiando el material con satisfacción. Por otro lado, la pobre consorte Lishu quedó en shock, totalmente horrorizada y diciendo que eso era imposible. Y Lowland, ella se mantuvo inexpresiva y distante, como un muro que Mao Mao no pudo descifrar. Al terminar, Jinshi muere de curiosidad por saber qué enseñó, pero Mao Mao no suelta prenda. Con una sonrisita, solo le sugiere que, si tanto quiere saber, vaya y le pregunte directamente al emperador qué tal le parecieron los resultados de la clase. En un nuevo capítulo, Mao Mao no tiene descanso, y esta vez la cosa se pone seria cuando Gao Shun aparece pidiéndole ayuda para investigar un caso de envenenamiento bastante turbio. Resulta que un burócrata terminó en coma después de comer pescado crudo y verduras. Lo lógico sería pensar en el famoso pez fugu, pero aquí es donde empieza el misterio. El chef jura y perjura que ese día ni tocó el fugu, y para rematar, encontraron los órganos venenosos del pez intacto en la basura. O sea, que el veneno no vino de ahí. Nuestra boticaria favorita se pone manos a la obra y descubre un detalle clave. Como era invierno, el plato se preparó con algas en lugar de los vegetales de siempre. Mao Mao se infiltra en la cocina de la víctima y encuentra un frasco de algas saladas, notando de inmediato que el hermano menor del oficial está más nervioso que de costumbre. Mao Mao ata cabos. El culpable no es el pescado, sino el tipo de algas. Existe una variedad que es puro veneno a menos que se cure con cal. Y como Mao Mao es, bueno, Mao Mao decide hacer un experimento extremo y se come las algas frente a todos para demostrar su toxicidad. Esto obliga a Jinshi y Gao Shun a entrar en pánico y darle un emético para que vomite todo. Al final se descubre la verdad. El hermano menor compró esas algas a propósito, planeando deshacerse de su hermano para quedarse con la herencia. Al final del capítulo aparece un personaje que va a dar mucho de qué hablar. Lacan, un oficial militar de alto rango, excéntrico, astuto y con conexiones sospechosas en el distrito del placer. Lacan le lanza un reto a Jinshi, un misterio sobre el testamento de un maestro metalúrgico fallecido, sabiendo perfectamente que Mao Mao es la indicada para resolverlo. Así pasamos al misterio del testamento. Mao Mao es enviada a investigar junto a Basen, el hijo de Gao Shun, para descifrar la extraña herencia que un artesano les dejó a sus tres hijos. Al mayor le dio un pequeño taller, al segundo una cómoda de cajones preciosos, pero atornilladas al suelo, y al menor simplemente una pecera de cristal redonda. El mensaje de despedida del padre fue: ojalá ustedes, muchachos, se sentaran y compartieran el té juntos como solían hacerlo. Los hermanos estaban a punto de agarrarse a golpes porque el segundo no podría abrir su cómoda. La llave simplemente no giraba y el menor sentía que le habían dado el premio de consolación. Mao Mao, analizando el taller, nota una ventana alta y un gran castaño afuera. Espera pacientemente al mediodía, la hora del té, y coloca la pecera llena de agua en el punto exacto donde pega el sol. El agua y el cristal funcionan como una lente, enfocando la luz solar directamente sobre la cerradura de la cómoda. El calor hace que se derrita una aleación de metal de bajo punto de fusión, una mezcla de plomo y estaño que bloqueaba el mecanismo. Clic, la llave finalmente gira. Al abrir los cajones, los hermanos encuentran metales preciosos y, lo más importante, el secreto de la técnica de soldadura de su padre. Pero Mao Mao, siempre observadora,
le da una advertencia seria al hermano menor. Debe visitar a Loumen, su padre adoptivo. Trabajar con esos materiales, especialmente el plomo, es extremadamente tóxico. Eso explicaba por qué el artesano estaba tan enfermo antes de morir y por qué el joven ya tenía quemaduras en las manos. En un nuevo capítulo, todo comienza cuando Jinshi llega con un pedido que nadie se esperaba. Quiere que Mao Mao use sus habilidades especiales de cosmética para transformarlo en alguien totalmente diferente. Y claro, nuestra boticaria favorita es la experta ideal, porque recordemos que ella misma usa maquillaje para ocultar su belleza con pecas falsas. El proceso de transformación fue una auténtica cirugía estética, pero a la inversa. Primero, el cabello. Mao Mao tomó ese cabello sedoso y brillante de Jinshi y, a punta de aceite, lo dejó como un pedazo de cáñamo opaco y tieso, amarrado con un trapo cualquiera. Luego, la vestimenta. Con ayuda de Gao Shun, le consiguieron ropa de plebeyo vieja, usada y con un olor, digamos, penetrante, ideal para tapar ese perfume de aristócrata que lo delata a kilómetros. Pero no se detuvieron ahí. Para el físico, Mao Mao le rellenó la ropa con pañuelos hasta darle una silueta robusta y una barriga protuberante. Jinshi pasó de modelo a señor de las papas en un segundo. Y finalmente, el rostro. Base de maquillaje oscura, ojeras profundas y manchas en las manos para simular una vida de malos hábitos. Ojo aquí, porque durante el proceso Mao Mao nota algo raro. Jinshi tiene callosidades en las manos. Eso sugiere entrenamiento con espada o bastón. Y atención a este momento cómico. Mao Mao, por pura curiosidad, le aplicó pigmento rojo en los labios. El resultado fue trascendentalmente bello. Fue tanto el impacto que ella, Gao Shun y Suiren entraron en pánico y lo borraron de inmediato por seguridad. Esa belleza era un arma de destrucción masiva que no podía andar suelta por ahí. Al final, Suiren decide que Mao Mao también debe disfrazarse para acompañarlo. Así pasamos a un nuevo capítulo, donde las cosas se ponen divertidas, porque hay una inversión de roles total. Mao Mao va vestida como una joven adinerada, mientras que Jinshi es su sirviente tosco y descuidado. Mientras caminan por el mercado, Mao Mao tiene que estar regañando a Jinshi a cada rato para que deje de caminar tan derecho. Un plebeyo no tiene esa postura real. Jinshi, por su parte, parece un niño rico en Disneyland, disfrutando de cada detalle del mercado como si fuera un entorno alienígena. Pero cuidado, porque el misterio sobre quién es realmente Jinshi se hace más grande. Mientras comen unas brochetas de carne, a Jinshi se le escapa decir que la comida sabe mejor que la de los campamentos militares. ¡Epa! Mao Mao se queda pensando, ¿qué hace un eunuco conociendo la comida militar? Además, para alterar su cara, Mao Mao le había puesto unas bolas de algodón en los cachetes, las cuales el pobre tuvo que escupir para poder morder la carne. En medio del paseo, Mao Mao nos revela algo importante sobre su padre adoptivo. Loumen resulta que es un médico y boticario brillante, pero fue castigado por la anterior emperatriz viuda, convirtiéndolo en eunuco solo por haber estudiado en el oeste. Un pasado bastante amargo, la verdad. Finalmente, llegan a su destino, una posada-restaurante en el límite del distrito de placer. Mao Mao decide que es hora de separarse para no arruinar el disfraz, asumiendo que Jinshi tiene una reunión privada o simplemente quiere pasar su día libre en un lugar donde, como ella dice, las camareras se sirven junto con la comida. En un nuevo capítulo, todo inicia con Mao Mao disfrutando de su primer día libre desde que empezó a trabajar en la corte exterior. Nuestra boticaria favorita despierta en su humilde hogar junto a su padre adoptivo, quien, sin perder tiempo, le pide un favor: llevar unas medicinas a la famosa casa Verdigris. Pero no crean que Mao Mao va a una fiesta. Al llegar, se dirige a un edificio apartado donde nos encontramos con una escena desgarradora. Allí yace una mujer en su estado deplorable. Está demacrada, ha perdido la razón y, lo más impactante, ya no tiene nariz. Resulta que esta mujer fue una cortesana de renombre que terminó consumida por la sífilis, enfermedad a la que llamaban poéticamente el veneno de ciruela. Con mucha compasión, Mao Mao
le administra un polvo medicinal especial, menos tóxico que el analgésico o el mercurio que solían usar, y enciende un incienso dulce para que la pobre mujer al menos pueda refugiarse en los bonitos recuerdos de su infancia. Pero cuidado, porque mientras Mao Mao hace de enfermera, una aprendiz llega corriendo con un chisme que le pone los pelos de punta. Hay un tipo raro con un monóculo rondando el lugar. Mao Mao no necesita más pistas, sabe perfectamente que se trata de Lacan, un cliente extremadamente persistente del que quiere mantenerse lo más lejos posible. Más tarde, hablando con su hermana Mei Mei, descubrimos algo turbio. La madame de la casa Verdigris lleva años intentando vender a Mao Mao a este hombre. De hecho, la misma Mao Mao confiesa con total rechazo que si Jinshi no la hubiera contratado primero para el palacio, lo más probable es que ya habría terminado en las manos de Lacan. Mientras tanto, en el palacio, las cosas también se mueven. Jinshi y Gao Shun están investigando sobre el origen de Mao Mao. Jinshi tiene una sospecha muy fuerte. Cree que el padre adoptivo de la chica, Lou Ming, fue en realidad un médico del palacio interior que terminó convertido en eunuco. Esto explicaría por qué Mao Mao sabe tanto de medicina. Obviamente, Jinshi le encarga a Gao Shun que cabe más profundo en el pasado de esta familia. Y hablando del rey de Roma, Lacan aparece de la nada en la oficina de Jinshi. Con su excentricidad habitual, se pone a discutir sobre cómo terminó el caso del testamento del metalúrgico que vimos capítulos atrás. Aquí confirmamos que, aunque sea un tipo rarísimo, Lacan tiene un ojo clínico para el talento, ya que él fue quien detectó el potencial del hijo menor de los artesanos antes que nadie. Antes de retirarse, Lacan deja una botella de jugo para las sirvientas de Jinshi, pero todos sabemos que lleva el nombre de Mao Mao escrito. Y para cerrar con broche de oro, suelta un comentario críptico que deja a Jinshi pensando: si quieres saber más sobre ese mundo del distrito del placer, deberías preguntarle directamente a alguien que venga de allí. Comenzamos un nuevo capítulo con Mao Mao regresando a su rutina del palacio. La pobre está agotada después de su día libre, sobre todo porque tuvo un sueño de lo más extraño y perturbador sobre una mujer sosteniendo un cuchillo. Mientras ella está ahí, concentrada, puliendo la vajilla de plato, aparece Jinshi con una botella de jugo en la mano. El detalle es un regalo de un funcionario al que Jinshi no duda en describir como un tipo raro. Sí, estamos hablando de Lacan. Pero Jinshi no solo viene a traer jugo, tiene curiosidad. Empieza a bombardear a Mao Mao con preguntas sobre los clientes habituales de la casa Verdigris y, lo más importante, le pregunta cómo demonios se hace para reducir el precio de una cortesana de alto rango. Aquí, Mao Mao se pone en modo maestro y nos da una lección sobre la compleja economía del distrito del placer. Nos explica que el valor de las cortesanas más famosa no está en trabajar a diario, sino en su escasez, su inteligencia y su refinada educación en las artes. De hecho, algunas mantienen su pureza durante toda su carrera solo para alimentar las fantasías de los clientes, lo que hace que sus contratos de rescate alcancen precios astronómicamente caros. Mientras tanto, en las oficinas de la corte exterior, la tensión se puede cortar con un cuchillo. Lacan entra como si fuera el dueño del lugar, sin invitación, instalando su propio sofá y comiendo bocadillos grasientos que dejan mancha en los documentos oficiales. Imagínense la cara de frustración de Gao Shun al ver ese desastre. Pero lo fuerte viene ahora. Lacan llama a Jinshi urraca ladrona. ¿Por qué? Porque Jinshi se llevó a Mao Mao del distrito del placer y resulta que Lacan lleva 10 años negociando con la madame de la casa Verdigris para obtenerla. Por si fuera poco, Lacan deja caer que sabe perfectamente quién es Jinshi en realidad, lo que deja al eunuco bastante incómodo, y suelta una bomba. Lacan se refiere a Mao Mao como su niña pequeña. Confirmado. Lo que Jinshi sospechaba era cierto. Lacan es el padre biológico de Mao Mao.
Antes de retirarse, el muy cínico le pide a Jinshi que le avise a la joven que planea visitarla pronto. La reacción de Mao Mao, sin embargo, no es para nada tierna. Cuando Jinshi le da el recaudo de que un oficial quiere verla, la expresión de Mao Mao cambia por completo. Le lanza una mirada de odio y desprecio tan intensa y visceral que deja a Jinshi aturdido. Al ver ese nivel de rechazo hacia su propio padre, Jinshi finalmente entiende la gravedad del asunto y le promete que intentará rechazar la visita de Lacan como sea. Tras esto, Mao Mao recupera su clásica cara de póker, le da las gracias de forma impasible y como si nada hubiera pasado, vuelve a sus labores. Arrancamos un nuevo capítulo con un momento de calma antes de la tormenta. Mao Mao y Suiren, la mano derecha de Jinshi, compartiendo un té. Nuestra boticaria favorita nota algo curioso. A pesar de su fachada severa, Suiren pierde el control por los bocadillos salados. Durante la charla, Suiren suelta el dato de que la cena será estrictamente vegetariana por unos rituales de purificación. Esto pone a Mao Mao en modo reflexivo sobre la verdadera identidad de Jinshi. Se pregunta, ¿qué hace un noble de cuna alta trabajando como eunuco? Y claro, no puede evitar recordar a su propio padre Loumen, quien terminó siendo eunuco por orden de la anterior emperatriz viuda debido a sus habilidades médicas. Ya saben, gajes del oficio en este palacio. Pero el deber llama. Suiren envía a Mao Mao a la oficina médica de la corte exterior por unas medicinas. Mao Mao, que básicamente se droga con el olor a hierbas, llega eufórica al lugar. Sin embargo, el ambiente se enfría cuando aparece Suinrei, una dama de la corte de mirada gélida que Mao Mao ya había visto merodeando la zona militar. La tensión se siente en el aire. Suirei claramente no es fan de nuestra protagonista, pero lo más extraño ocurre después. Tras recibir el paquete, Mao Mao aplica su mal hábito de probarlo todo y descubre con cara de decepción total que la supuesta medicina es solo almidón de patata, sí, puro relleno. Al regresar, Suirei le mete un buen regaño por guardar hierbas extrañas donde no debe, pero la deja caer un consejo de oro. Si se lo pide directamente a Jinshi, el jefe podría ser mucho más complaciente de lo que ella cree. Además, Suiren se pone profunda y le suelta una verdad como un templo. Nobles o plebeyos, al final todos somos iguales porque nadie sabe qué nos depara el futuro. Pero bueno, la filosofía se acaba pronto porque acto seguido pone a Mao Mao a cargar una cesta de basura que pesa 1 tonelada. Pero atención, porque cerca de los establos y el foso de basura, Mao Mao encuentra el paraíso, un jardín secreto, nada de lechugas. Aquí hay hierbas medicinales y flores raras de las que le gustan a ella. Mientras babea por las plantas, aparece de nuevo Suirei, esta vez con una hoz en la mano. Resulta ser la encargada del lugar. Mao Mao intenta hacerse la simpática hablando de botánica, pero Suirei le suelta una bomba con una frialdad absoluta. Está cultivando una medicina para revivir a los muertos, aunque luego dice que es una broma. Mao Mao se queda loquísima con la idea. Inmortalidad, resurrección, el sueño de cualquier boticario loco. Eso sí, por quedarse soñando despierta en el jardín, Mao Mao llega tardísimo y Suiren no perdona. Iniciamos un nuevo capítulo con Mao Mao en su rutina diaria de limpieza, hasta que aparece el oficial Lihaku, visiblemente alterado. No es para menos. Resulta que hubo un robo en un depósito justo el mismo día del incendio en aquel otro almacén. Lihaku, que no es tonto, sospecha que el fuego no fue un accidente, sino la distracción perfecta para saquear el lugar, y que se llevaron nada menos que implementos rituales. Pero aquí es donde la cosa se pone extraña. Hay un caos administrativo total porque el oficial que estaba a cargo murió el año pasado. Y para colmo, el responsable actual está fuera de combate, inconsciente por una intoxicación alimentaria. Mao Mao, con esa mente privilegiada que tiene para los detalles, empieza a conectar los cables a la velocidad de la luz. Primero, identifica al oficial fallecido como Master Kounen, aquel que murió por una sobredosis de sal. Luego,
vincula la intoxicación actual con el caso del famoso oficinista Gourmet, que ocurrió casi al mismo tiempo que el incendio. Al final, su conclusión es clara y nos pone los pelos de punta. El incendio, el robo y las enfermedades son demasiados eventos para ser simples accidentes. Todo apunta a que son actos deliberados con un objetivo mucho más grande y oscuro. Pero la trama se complica aún más cuando Lee Haku le muestra a Mao Mao la pipa de marfil que ella misma encontró entre las cenizas del almacén. Resulta que el vigilante del depósito, quien por cierto terminó despedido por el incendio, jura que esa pipa fue un regalo de una dama de la corte a la que ayudó una noche. El detalle inquietante, el guardia describe a la mujer como alguien inusualmente alta y con un ligero olor a medicina. Mao Mao inmediatamente tiene a alguien en mente, Sui Rei, pero fiel a su estilo prudente, prefiere no sacar conclusiones apresuradas todavía. Y claro, no podía faltar el drama. Jinshi interrumpe la charla y se le nota a legua que está bastante molesto al ver a Mao Mao tan cerca de Lihaku. Sin embargo, tras escuchar el brillante informe de Mao Mao, Jinshi recupera la compostura y coincide con ella. Todo parece una serie de trampas diseñadas meticulosamente para que, pase lo que pase, el beneficio caiga en manos de quien las colocó. Para asegurarse de que Mao Mao se entregue por completo a la investigación de estos cabos sueltos, Jinshi sabe exactamente qué botón presionar. Le ofrece un incentivo imposible de rechazar, un besoar de buey, una medicina increíblemente rara y valiosa que es básicamente el santo grial para un boticario. Al ver semejante tesoro medicinal, Mao Mao olvida su habitual cara de indiferencia, pierde los papeles por completo y acepta trabajar para él bajo cualquier condición. En un nuevo capítulo vemos a Mao Mao encerrada en los archivos, siguiendo órdenes para investigar registros públicos de accidentes y crímenes. Entre tanto papel polvoriento, se topa con un oficial de aspecto bastante pálido. Al principio, parece el tipo que está ahí perdiendo el tiempo, pero sorpresa, resulta ser una enciclopedia humana. Este oficial le facilita documentos claves sobre casos de intoxicación alimentaria. Y es aquí donde nuestra boticaria favorita empieza a unir los puntos. Mao Mao descubre que las víctimas más recientes de intoxicación eran nada menos que el encargado de los implementos rituales en las juntas de ritos. Si sumamos esto al robo de dicho implemento y la extraña muerte del oficial anterior, el maestro Kounen, Mao Mao llega a la conclusión lógica. Aquí no hay casualidades, sino un plan maestro para sabotear la ceremonia que está a punto de ocurrir. Pero la cosa se pone tensa cuando el oficial pálido, que antes trabajaba en la junta de ritos, le muestra una ilustración del altar de la bóveda celeste. El hombre le confiesa que le mandaron a los archivos precisamente por ser un pesado y cuestionar la seguridad de las fijaciones de una viga enorme en el techo, diseñada para sostener estantes. Mao Mao se pone pálida al darse cuenta de la jugada. La ceremonia es hoy mismo. Si esa viga cae, el oficiante que esté debajo no vivirá para contarlo. Sin perder un segundo, Mao Mao sale disparada hacia el altar, pero se topa con el mayor obstáculo de todos, la burocracia y el clasismo. Los guardias le bloquean el paso, despreciándola por ser una simple sirvienta que intenta interrumpir un rito sagrado. Mao Mao, que no tiene tiempo para tonterías, intenta razonar y hasta los amenaza soltándole que, si no la dejan pasar, serán vistos como cómplices del asesinato. La respuesta de los guardias, un golpe violentísimo en la cabeza. Mao Mao termina con una hemorragia nasal y la visión borrosa, pero se mantiene firme como una roca. Justo cuando la situación parece perdida, una voz conocida interviene, asume la responsabilidad y ordena que la dejen pasar. Mao Mao irrumpe en los recintos sagrados, hecha un desastre, sucia, ensangrentada y al límite. En ese instante, escucha el crujido del metal sobre su cabeza. La viga se está rompiendo. Sin dudar un segundo,
corre por la alfombra escarlata y se lanza contra el oficiante, derribándolo justo antes de que la enorme estructura de metal se estrelle contra el suelo, haciendo temblar todo el lugar. Tras el impacto, la realidad golpea duro. La viga le ha aplastado y cortado una pierna a Mao Mao. Ella, con su frialdad habitual para la medicina, evalúa la herida y concluye que va a necesitar varios puntos de sutura. Pero lo más impactante es la identidad del oficiante. El hombre al que acaba de salvar, vestido con ropajes imperiales, es el mismísimo Jinshi. Mao Mao está al borde del desmayo por el traumatismo craneal y la pierna destrozada, pero su prioridad es otra. Con lo último que le queda de fuerza, mira a Jinshi completamente consternado y le pregunta si después de esto por fin recibirá su beso de buey. El capítulo cierra con Mao Mao perdiendo el conocimiento, mientras Jinshi, desesperado, intenta auxiliarla. En un nuevo capítulo, la escena comienza con Mao Mao despertando, pero no en cualquier lugar, sino en la mismísima cama de Jinshi. Está rodeada por ese aroma a incienso de sándalo de superlujo que emana el eunuco. Resulta que Suiren, la asistente de Jinshi, le cuenta el chisme completo. Jinshi se puso en plan protector, se negó a dejarla en la oficina médica y la cargó hasta sus propios aposentos para que descansara como una reina. Eso sí, el golpe fue serio. Mao Mao descubre que tiene nada menos que 15 puntos de sutura en la pierna izquierda y la cabeza está vendada. Pero no hay tiempo para descansar, porque Jinshi arrancamos con un nuevo capítulo donde primero hablemos del misterio de Suirei. Después del caos en el ritual, la investigación sobre ella se está llevando con una discreción absoluta. Aquí hay algo muy turbio, aunque se sospecha que escapó intercambiando cuerpos en la morgue. Los trabajadores del lugar juran que no recibieron ataúdes nuevos en ese tiempo. Lo único que se sabe es que Suirei era una genio de la medicina y que fue adoptada por el maestro del médico oficial. Mientras tanto, Jinshi no se anda con rodeos con la protección de Mao Mao. Le ordena a Gao Shun escoltarla personalmente, no solo porque tiene la pierna herida, sino para mantenerla lejos de Lacan. Ya saben que ese estratega loco dice ser su padre biológico y como Mao Mao lo rechaza de forma súper evidente, Jinshi prefiere no arriesgarse ante su comportamiento impredecibles. Pero ojo, que aquí se revela el secreto mejor guardado de Jinshi. Resulta que él y Gao Shun toman todos los días una poción con un sabor asqueroso, hecha de una papa importada y otros ingredientes extraños. ¿Para qué? Pues para suprimir su virilidad y mantener esa apariencia y función de eunuco que todos conocen. Jinshi, en realidad, tiene 19 años y no 24, como aparenta en su papel. Por su parte, Gao Shun tiene 37 años y de hecho, su hijo menor fue quien ayudó a Mao Mao con el caso de las algas venenosas. Para cerrar este capítulo, tenemos un intercambio de puestos importante. Como la consorte Gao Shun ha dejado de menstruar, lo que obviamente grita embarazo, Jinshi decide enviar a Mao Mao de regreso al palacio interior para cuidarla. Y Mao Mao, como se imaginarán, acepta encantada con tal de no cruzarse con Lacan. Así pasamos a un nuevo capítulo donde Mao Mao vuelve a sus labores en el pabellón de Jade, pero no crean que será tranquilo, porque le toca lidiar con nuevos rumores y mucha tensión sobre el tema del embarazo de Gyokujou, aunque no se ha confirmado al 100% porque no tiene náuseas matutinas. Se ha impuesto una orden de silencio total en el pabellón. Hay que evitar ataques de rivales en esta etapa tan vulnerable. El emperador sigue visitándola, pero Mao Mao, usando a Jinshi como intermediario, sugiere que las visitas no cambien de frecuencia para no levantar sospechas. ¿Y cómo mantienen al emperador ocupado para que no agote a Gyokujou con actividades nocturnas? Pues Mao Mao es un genio y le proporciona diversos libros y materiales de estudio, sí, de esos con contenidos para adultos que el emperador parece apreciar bastante. Mientras tanto, las damas de compañía están que arden con los chismes sobre la nueva consorte, Lou Lang. Esta mujer es un enigma.
cambia drásticamente de estilo, ropa y maquillaje casi a diario. Un día usa ropa occidental y al otro de tribus del norte. Además, su pabellón, que antes era súper austero cuando estaba a Dou, ahora es una exhibición ostentosa de pura riqueza. Mao Mao, que siempre está analizando todo, se pone a pensar en las consecuencias políticas de este intercambio de consortes. Siente que el emperador perdió a una consejera increíble como a Dou solo para ganar a Loulan, una joven cuya familia es tan poderosa que nadie en la corte se atreve a llevarle la contraria. Mao Mao tiene miedo de que la influencia de Loulan y su padre terminen por desestabilizar por completo el equilibrio del palacio interior y de la corte imperial. Comenzando con un nuevo capítulo, todo inicia cuando Mao Mao visita la oficina médica del palacio interior. ¿Y a quién se encuentra? Pues al médico charlatán, nuestro eunuco favorito, que está tan relajado y flojo como de costumbre. Pero Mao Mao, que no puede ver un desorden sin querer arreglarlo, nota que el clima está calentando y la humedad amenaza con arruinar la medicina. Así que, sin pedir permiso, decide armarse de valor y empieza una limpieza profunda. A pesar de que el médico no tiene ni una pizca de motivación, Mao Mao lo pone a trabajar. Durante 7 días enteros se dedica a organizar gabinetes, etiquetar suministros y limpiar tratados médicos antiguos. Incluso obligó al pobre hombre a hacer ejercicio físico, ayudándole a mover cosas. Una boticaria productiva es una boticaria peligrosa. Durante los descansos de esta jornada intensiva, Mao Mao nota algo curioso. El médico usa papel de muchísima calidad solo para servir bocadillos. Él le explica que no es un lujo vacío, sino que su familia se dedica a la fabricación de papel y son proveedores oficiales de la corte. Sin embargo, aquí la historia se pone triste. Resulta que antaño su aldea era muy próspera gracias a este papel fino, pero la anterior emperatriz viuda prohibió talar los árboles específicos que usaban para el mejor papel, lo que causó que la calidad cayera y los negocios se hundieron. Para sobrevivir y mantener a la familia, sus 2 hermanas tuvieron que entrar al palacio como damas de la corte, y él mismo tomó la drástica decisión de convertirse en eunuco para conseguir un puesto estable. Pero los problemas no terminan ahí. El médico recibe una carta de su hermana menor con noticias terribles. La Comisión Imperial está en riesgo porque la calidad de papel ha caído en picado. Lo extraño es que siguen usando los mismos métodos de siempre, el mismo pegamento de harina de trigo y la misma agua pura de manantial. Incluso ahora tienen un buey para ayudar con el trabajo pesado. Mao Mao examina la carta, que se siente áspera y quebradiza. Nota que las fibras están bien, pero el pegamento simplemente no está haciendo su trabajo. Y aquí es donde entra el cerebro privilegiado de nuestra protagonista. Para explicarle el problema al médico, Mao Mao usa una analogía culinaria. Prepara un té de arrurus, que es espeso y pegajoso, muy parecido al pegamento de almidón que usan para el papel. Entonces, hace la demostración, se mete una cuchara en la boca y luego agita el té. El resultado, la saliva rompe el almidón y vuelve el líquido totalmente acuoso. Mao Mao le lanza la pregunta clave: ¿acaso los bueyes no producen muchísima baba? Y ahí está el misterio resuelto. Mao Mao le sugiere investigar si el buey está cerca del agua que usan para el proceso. El médico finalmente conecta los puntos. La saliva del buey está contaminando el agua, disolviendo el pegamento de almidón y arruinando el papel. Con el secreto descubierto y la subsistencia de su familia estará a salvo. El médico corre a enviar una carta para corregir el error de inmediato. En un nuevo capítulo, todo comienza con el oficial Lihaku teniendo una duda existencial y Jinshi metiendo las narices donde nadie lo llamó. Resulta que Lihaku busca a Mao Mao para hacerle una pregunta que la deja completamente de piedra. ¿Cuánto cuesta comprar el contrato de una cortesana? Y no es que tenga curiosidad por cualquiera, no. Él está perdidamente interesado en Pairin,
una de las famosas tres princesas del pabellón de las Virtigris, Mao Mao, con toda la frialdad del mundo, le explica la realidad económica. Un contrato básico puede andar por las 400 monedas de plata, pero para alguien de nivel de Pairín, el precio del mercado, sumando la fiesta de despedida, podría llegar fácilmente a las 10.000 monedas. Pero aquí es donde la cosa se pone divertida. Mao Mao ve a Pairín como una figura materna, así que decide hacerle un control de calidad a Lihaku. Como sabe que Pairín tiene unos apetitos sexuales, digamos, insaciables, Mao Mao le ordena a Lihaku que se quite la ropa y pose para ella. Se pone a examinar sus músculos con un rigor científico envidiable y llega a la conclusión de que sí, el físico del oficial es excepcional y definitivamente sería un gusto de Pairín. Justo en ese momento tan comprometedor aparece Jinshi. Imagínense su cara al ver a Lihaku semidesnudo frente a Mao Mao. La furia se le nota a kilómetros. Mao Mao, que para estas cosas es un poco despistada, piensa que Jinshi está molesto por pura vanidad y trata de calmarlo diciéndole que solo estaba viendo si el cuerpo del oficial sería satisfactorio para su hermana mayor. Y para echarle más leña al fuego, Mao Mao le suelta a Jinshi la verdad más dolorosa, que él no es rival para Pairín porque le falta lo más importante en un hombre, ya saben, haciendo referencia a que supuestamente es un eunuco. Más tarde, Jinshi busca a Lihaku en el cuartel de oficiales y, para sorpresa de todos, se ofrece a pagar las 20.000 monedas de plata para liberar a Pairín, pero Lihaku, demostrando que tiene honor, rechaza la oferta. Dice que si no consigue el dinero con su propio esfuerzo para casarse con ella, no sería un hombre digno. Esta respuesta le saca una sonrisa de satisfacción a Jinshi, quien finalmente se marcha impresionado. Al final del capítulo, Mao Mao recibe una carta de Pairín, donde dice que sigue esperando a su príncipe en un caballo blanco. Mao Mao se queda pensando que si Lihaku logra ascender al ejército y ahorrar al menos 5.000 monedas para la fiesta, ese papel de príncipe le quedaría perfecto. Al fin y al cabo, Pairín valoraría mucho más su sinceridad y, sobre todo, su gran resistencia física por encima de cualquier montaña de dinero. Comenzamos un nuevo capítulo con los primeros aires de la primavera, cuando el bellísimo Jinshi aparece ante Mao Mao con un problemón. Alguien ha tenido la brillante idea de pedir rosas azules para la próxima fiesta en el jardín. Mao Mao, que es más lista que el hambre, identifica al instante el culpable, el estratega militar Lacan. Solo por las ganas que le tiene a ese sujeto, decide aceptar el desafío, aunque hay un pequeño detalle técnico. Faltan 2 meses para que las rosas florezcan, pero para Mao Mao, imposible, es solo una sugerencia. Para lograr este milagro botánico, Mao Mao se dirige al pabellón de cristal y le pide permiso a la consorte Liua para usar su sauna. Y claro, como nada es gratis en esta vida, Mao Mao le paga el favor con estilo. Le regala uno de esos libros especiales de alto contenido adulto que tanto le encantan al emperador. Una vez instalada, Mao Mao construye un cobertizo especial cerca de la sauna para aprovechar el vapor y la luz solar. Básicamente, monta un sistema para engañar a las plantas y hacerles creer que ya es verano. Pero ojo, que esto no fue fácil. Mao Mao sacrificó trabajando día y noche, controlando la temperatura hasta quedar exhausta, al punto de que se le volvió a abrir la herida de la pierna. Por suerte, contó con la ayuda de la buena de Xiaolan para mantenerse despierta y aguantar el trote físico. Ahora, ¿cómo trabajar tranquila con tantas sirvientas chismosas merodeando? Pues Mao Mao lanza una bomba de distracción masiva. Introduce la técnica de teñirse las uñas usando colorete y bálsamo, algo muy común en el barrio del placer, pero totalmente nuevo en el palacio. La tendencia se volvió tan viral que hasta la consorte Liua y Gyokujou se unieron, dejando a Mao Mao vía libre para sus experimentos sin ojos curiosos encima. Llega el día de la fiesta y Mao Mao deja a todos con la boca abierta. No solo trae rosas azules, sino también verdes, negras y púrpuras. Pero antes de que crean que es magia negra, ella le confiesa el truco a Jinshi. Las rosas eran originalmente blancas. El secreto está en que las puso en agua con colorante para que los tallos absorbieran el tinte desde el interior.
Y como Mao Mao no da punta sin hilo, la noche anterior le explicó el truco personalmente al emperador para evitar que la acusaran de fraude. Así, el jefe máximo estaba en el ajo y disfrutaba del secreto sin sentirse estafado. Mientras Mao Mao se recupera del cansancio extremo bajo el cuidado de sus amigas, la política en la fiesta se pone tensa. Conocemos a Shizou, el poderoso padre de la consorte Lou Lam, y vemos el comportamiento errático de Lacan, quien decide humillar públicamente a un oficial exponiendo su peluca frente a todos. El capítulo cierra con Mao Mao y Gao Shun tramando un último plan para darle a ese bastardo de Lacan el susto de su vida. Empezamos un nuevo capítulo con un Lacan que está literalmente muriéndose de aburrimiento. El tipo se siente fuera de lugar y mira a todo el mundo con desprecio. Aquí nos enteramos de algo muy loco. Lacan tiene una condición particular y no puede reconocer los rostros de las personas. Para él, las mujeres son simples fichas de go blancas y los hombres fichas negras. Solo a los militares, que conoce bien, se les ve como pieza de shogi, mientras observa las rosas y nota que todas las mujeres llevan las uñas teñidas de un rojo intenso. No puede evitar recordar a cierta cortesana y un color de bálsamo mucho más sutil que el que está viendo. Pero la paz se acaba cuando aparece Mao Mao con una mirada que podría congelar el sol. Sin decir mucho, lo guía hacia un pabellón donde ya tiene listo el tablero de shogi. Por supuesto, Jinshi y Gao Shun están ahí de testigo, pero Mao Mao les pone una condición clarísima. Se quedan pero calladitos. Y aquí viene la apuesta y son de alto calibre. Se jugará el mejor de 5 juegos y las condiciones son estas. Si Lacan gana, Mao Mao tendrá que convertirse oficialmente en su hija. Pero si Mao Mao gana, Lacan deberá comprar el contrato de una de las cortesanas de mayor edad del pabellón de Verdigris. Lo curioso es que Mao Mao no dice nombres, solo lanza la apuesta. Pero esperen, porque Mao Mao no sería Mao Mao sin meter algo de peligro. Nuestra boticaria saca 5 copas de un vino muy potente y les añade un polvo medicinal a 3 de ellas. Les advierte que una dosis es medicina, pero si alguien se toma las 3 copas con polvo, el resultado sería un veneno letal. La regla es simple. Tras cada juego, el jugador elige una copa y el perdedor debe beber al menos un trago. Y si alguien abandona por lo que sea, pierde automáticamente. Empieza el duelo y, como era de esperarse, Mao Mao pierde los 2 primeros juegos en un par de pestañeos. La pobre apenas sabe las reglas básicas, pero lo que asusta a todos es que Mao Mao se bebe las 2 primeras copas con un entusiasmo que deja a Jinshi al borde del infarto, pensando que su boticaria favorita se está suicidando. Llegamos al tercer juego y Mao Mao, con un movimiento super amateur, logra poner al rey de Lacan en jaque. Y aquí pasa algo increíble. Lacan se ríe, dice que no puede arriesgarse a envenenar a su propia hija por accidente. Le toca beber a él, elige una copa y nota que el sabor es salado y cálido. Y ¡boom! Casi de inmediato, el gran estratega se desploma. Pasa de estar rojo como un tomate a estar pálido como un fantasma. Es aquí donde Mao Mao revela su jugada maestra. El veneno era un truco psicológico. El polvo era solo sal y azúcar para que el cuerpo absorbiera el líquido más rápido. El verdadero veneno, el alcohol. Resulta que Lacan es un abstemio total y no tolera ni una gota de alcohol. Mao Mao, con su frialdad de siempre, pero cumpliendo como boticaria, le da agua para que no entre en coma. Pero el daño ya está hecho. Lacan está incapacitado para seguir, así que Mao Mao gana la apuesta por abandono. El capítulo cierra con Mao Mao dando órdenes. Tienen que llevar al estratega al burdel para que cumpla su palabra y elija a la cortesana que finalmente será liberada. Comenzamos un nuevo capítulo, donde primero hablemos de la extraña condición de Lacan. Resulta que, desde niño, este hombre es incapaz de reconocer los rostros humanos. Para él, el mundo es un tablero de juego. Las personas que no le interesan son simples fichas de Go blancas y los que le son familiares son piezas de shogi. O sea, imagínate vivir viendo puras piezas de madera caminando por ahí. Pero todo cambia hace años cuando conoció a la cortesana Feng Xian en un burdel. Ella era una maestra absoluta del Go y el shogi y le dio la paliza de su vida a Lacan una y otra vez. Pero aquí viene lo increíble. Al perder contra ella,
Lacan sintió tan asombro que, por primera vez, el tablero desapareció. Pudo ver el rostro real de una mujer en lugar de una ficha de juego. Desde ese momento, Feng Xian se convirtió en la única persona en el mundo cuyo rostro podía distinguir claramente. Lamentablemente, su romance basado en juegos de estrategia terminó en tragedia por una serie de infortunios. Antes de que Lacan tuviera que irse por un tiempo, Feng Xian le propuso una apuesta. Si él ganaba, ella le daría lo que él quisiera. Tras el juego, ambos pasaron la noche juntos y, como ya se imaginarán, esto terminó en un embarazo. Pero el destino se puso en su contra. El tío de Lacan, Loumen, fue desterrado del palacio y el padre de Lacan, para evitar el escándalo, mandó a su hijo al exilio por 3 años. Durante ese tiempo, Lacan recibió cartas que no pudo abrir a tiempo, y cuando por fin lo hizo, se encontró con algo aterrador: el juramento del meñique. Dentro de una carta habían 2 trozos de carne seca, los dedos meñiques de Feng Xian y su bebé recién nacida. Era una señal de pura desesperación y un reproche por su supuesta traición. Al regresar, la realidad fue peor. Feng Xian, desprestigiada por el embarazo y sin clientes, cayó en la miseria. Enfermó de sífilis, algo que se nota por la pálida de su nariz, y perdió la razón. Durante años, la dueña del burdel ni siquiera dejó que Lacan se acercara. Le caía a escobazos cada vez que lo veía cerca. Pero volvamos al presente, al pabellón de la Verdigris. Tras desesperarse por su borrachera, después de la fiesta en el jardín, Lacan aparece en la habitación de Mei Mei, la dueña del burdel, que no pierde el tiempo. Intenta que elija a una de las 3 princesas para que compre su contrato por una millonada, pero Lacan ni las mira. Para él, son solo fichas de Go sin rostro. Sin embargo, Mei Mei abre una ventana y Lacan escucha una canción infantil que lo guía hasta un cobertizo de suministros médicos. Y ahí ocurre el reencuentro. Encuentra a una mujer demacrada, enferma, que ha vuelto a tener la mente de una niña. Es Feng Xian, pero para Lacan, los años no han pasado. Ella sigue siendo la mujer más hermosa que ha visto. Sin dudarlo, entrega todo su dinero y decide comprar su contrato para cuidarla, cueste lo que cueste. Un momento de verdad lacrimógeno. Mientras tanto, en la residencia de Jinshi, nuestra querida Mao Mao reflexiona sobre todo esto. Ella admite que Lacan es su padre biológico, o como ella dice, el semental que la engendró, pero deja muy claro que su único y verdadero padre es Loumen, quien la crió. Mao Mao le explica a Jinshi que Lacan tiene ceguera de rostro y que solo puede reconocerla a ella y a Loumen debido a su obsesión y familiaridad. Y como gesto final, Mao Mao revela que le dejó una carta a Lacan dentro de la caja con la rosa seca. Según ella, es su mayor concesión hacia él. Aunque no lo perdona del todo, reconoce que su extraño padre tiene un talento innato para prever eventos, lo que lo convierte en un aliado peligroso, pero muy valioso para los planes de Jinshi. Todo comienza con una carta y un paquete que Mei Mei le hace llegar a Mao Mao. Las noticias: Lacan finalmente ha cumplido. Ha comprado oficialmente el contrato de Feng Xian. Para presenciar el momento a su manera, Mao Mao sube a la muralla del palacio interior. Desde ahí, observa cómo el distrito del placer brilla con una intensidad inusual y escucha el eco de las campanas. Aunque está lejos, puede imaginar perfectamente a las cortesanas bailando entre flores, vino y banquetes monumentales para despedir a su compañera liberada de una fiesta que durará toda la noche. Pero Mao Mao no se queda solo como espectadora, decide unirse simbólicamente a la celebración realizando una danza que aprendió en el burdel hace años. Se pone un vestido especial que le envió Mei Mei, se pinta los labios de carmesí y adorna su cabello con un rosa teñida de azul. Y ojo, que aunque su pierna herida todavía le duele, se lanza a bailar sobre la muralla. El sonido de las pequeñas campanas en sus mangas, tintineando con cada movimiento, crea una atmósfera casi mágica, hasta que llega el momento del susto. De la nada, aparece Jinshi. Mao Mao se pega tal salto del susto que termina tropezando con su propia falda y casi se nos va al vacío. Pero Jinshi, como todo un galán de novela, la rescata justo a tiempo. El pobre viene agitado y con el pelo hecho un desastre porque, claro, un guardia le dio el reporte de que una mujer extraña, que todos pensaban que era un fantasma, estaba bailando sola en la muralla. En medio de la calma, tras el susto, Mao Mao reflexiona sobre la cruda realidad de Feng Xian. La mujer está gravemente enferma y ha perdido sus recuerdos. Ahora solo conoce canciones de cuna y juegos de Go.
Aún así, Lacan la eligió a ella por encima de cortesanas más jóvenes y brillantes como Mei Mei. Mao Mao sospecha que el viejo loco de Lacan se ha gastado una fortuna sin precedentes en este banquete de despedida, algo que seguramente hará que toda la capital no deje de hablar de la misteriosa mujer que le robó el corazón al estratega. Pero claro, el drama no termina ahí. Por el esfuerzo del baile, la herida de Mao Mao se abre y empieza a sangrar. Y aquí es donde vemos un pragmatismo nivel extremo. La chica intenta coserse la pierna ella misma con una aguja y alcohol que ya traía listo. Jinshi, horrorizado, se lo impide de inmediato, la carga en brazos y se la lleva para que descanse, recordándole, un poco resignado, que ya es la segunda vez que tiene que andar cargándola de aquí para allá. Pero Mao Mao no va a desaprovechar la cercanía. Mientras está en sus brazos, decide que es el momento perfecto para su gran petición. Con toda la sinceridad del mundo, lo mira y le dice: Señor, por favor, deme mi vasoar de buey. La reacción de Jinshi le da un cabezazo juguetón que la deja viendo estrellas, aunque termina sonriendo ante lo inmadura y persistente que puede llegar a ser Mao Mao cuando se trata de ingredientes raros. El volumen cierra con rumores de un noble que anda comprando todas las medicinas extrañas del mercado, algo a lo que Mao Mao, fiel a su estilo, reacciona con su clásica y encantadora indiferencia.